Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.com. Aquí estamos otra vez con todos vosotros. En esta ocasión nos traemos las 10 formas o métodos de manipulación mediática. Cómo los grandes medios de comunicación nos manipulan. La verdad es que es un gran texto. Este texto parte de un filósofo, lingüista y activista norteamericano cuyo nombre es Noam Chomsky. Noam Chomsky ha sido muy criticado porque es de origen judío y algunas personas alegaban que sus escritos estaban orientados a dirigir a la opinión pública en favor de los intereses de Israel, algo que me parece absurdo. De alguna manera estaban diciendo que Noam Chomsky es un infiltrado, una cosa desde mi juicio y desde mi punto de vista que no obedece a la realidad. Y vamos a analizar qué es exactamente lo que el señor Chomsky, de manera muy inteligente, nos resume en estos 10 puntos. Seguro que os va a interesar. Veréis, el primer punto dice lo siguiente: la estrategia de distracción. Sí, los grandes medios de comunicación nos distraen. En ocasiones ocurren acontecimientos paralelos a otros para de alguna manera que la gente se distraiga, su foco se oriente en cuestiones poco interesantes y lo que realmente le interesa sea ocultado. Un ejemplo de ello es, en España ocurrió que la reforma, una de las importantes reformas laborales, sucedió justamente cuando España ganó el Mundial de Fútbol. Todo el mundo se centraba en el campeonato, en la selección española y cómo ganó. Y muy poca gente pensó en aquella reforma laboral. Lo metieron ávidamente. Quizás, y además es curioso porque lo hicieron en periodo estival. Tal vez ocurra lo mismo con el clima que existe en Oriente Medio. Tal vez, cuando comiencen las Olimpiadas de este año en Londres, es cuando se produzca el conflicto en Oriente Medio, tomando Irán o ejecutando actos contra Siria. No lo sabemos. Pero quizás aprovechen una cuestión para ocultar la otra. Si tu corredor de carreras preferido de 100 metros está en la pista de atletismo jugando la final, no te vas a preocupar mucho de lo que está ocurriendo en Oriente Próximo. De tal manera que efectivamente existe una estrategia de distracción. Chomsky habla más adelante sobre otro tipo de estrategias y vamos con la segunda. La segunda es crear el problema y después ofrecer la solución. Es el llamado problema, reacción, solución. Es una estrategia muy inteligente por su parte, como son capaces de operar en ciertas condiciones para que nosotros aceptemos lo que podríamos considerar inaceptable. ¿Cómo lo hacen? Os pondré un ejemplo. Imaginad que el Estado español, el gobierno de España, decide privatizar la sanidad. Y para ello, lo mejor que tiene que hacer es ejecutar una estrategia con la cual sean los propios ciudadanos los que pidan ese cambio. ¿Cómo lo hacen? Muy sencillo. Hacen o producen que esa sanidad tenga largas listas de espera, que las personas que trabajen para la salud pública estén en peores condiciones, cobren menos, esas personas sean incentivadas para que se den o se entreguen menos medicamentos, se den menos bajas, los profesionales que trabajan dentro tengan menos vacaciones, más horas de trabajo. Entonces el servicio entra en detrimento, funciona peor, los ciudadanos se quejan, reaccionan, y frente a esa reacción el gobierno al final ejecuta su plan de privatización, alegando de que esto no funcionaba y hemos tenido que dar un golpe de mano. Al final sois vosotros los que me habéis pedido que lo cambie, y de ahí se pueda ejecutar esa privatización. Eso es lo que llama problema, reacción, solución. El tercer punto que el señor Chomsky habla, o del que comenta, es lo que se denomina la estrategia de la gradualidad. Nos van imponiendo leyes y normas poco a poco, de manera gradual, como que tuvieran un objetivo en mente, al que llegan finalmente. Pero esa gradualidad hace que nosotros vayamos aceptando levemente lo inaceptable. Un ejemplo claro es la llamada reforma laboral. Si veis, hay una primera reforma, una segunda reforma, habrá una tercera reforma, una cuarta, una quinta, y poco a poco nos van cociendo a fuego lento. Es lo que llamo la estrategia de la rana. De ello hablaba mucho David Icke, cuando decía que si tú coges una rana y la metes en un cazo con agua hirviendo, la rana salta. Pero si coges esa misma rana y la metes en un cazo con agua tibia, la rana se queda dentro.
Y ese agua, si la empiezas a cocer lentamente, lentamente, la rana nunca va a saltar y conseguirás cocerla. Eso es lo que nos están haciendo. Nos cuecen a fuego lento. Continuemos con el cuarto punto. La estrategia de diferir. Ese aspecto en el cual una medida impopular la presentan como dolorosa y necesaria. Hemos tenido que adoptar estas medidas por el bien de todos, porque para que en un futuro podáis conseguir grandes resultados, podamos en un futuro eliminar la deuda, podamos en un futuro conseguir los objetivos de crecimiento. Fijaos este lenguaje. Lo que crean en el ser humano, o dentro de los ciudadanos, es la idea, la ilusión de la esperanza. Y la ilusión. Toman una medida dolorosa diciendo que con ello van a obtener grandes resultados y es en beneficio de todos. Y al final lo que ocurre es que la medida la han tomado, te han destruido todos aquellos beneficios que tenías para que finalmente no obtengas aquello de lo que te estaban hablando. Eso es lo que hacen. La estrategia de diferir. Otra más. Como número 5, Noam Chomsky dice lo siguiente. Se dirigen al público como criaturas de poca edad. Y es verdad. En ocasiones ves programas que tratan a la gente como que fuéramos estúpidos. Nos cuentan las cosas como que tuviéramos 5 años. Nos las justifican como que fuéramos niños. Y somos hombres y mujeres adultos con capacidad analítica como para entender de alguna manera lo que tú tratas de decirme. ¿Pero qué ocurre? ¿Por qué utilizan ese lenguaje? Os lo voy a explicar. Si alguien se dirige a vosotros de una manera científica y técnica, vosotros intentáis poneros a la altura de aquella persona que os está hablando. Vuestros procesos mentales se elevan. Pero si alguien os habla como que tuvierais 12 años, baja vuestro listón. Vuestra capacidad analítica disminuye y os ponéis a esa altura. Y en ese punto es donde es más fácil que aceptéis cosas que en otras circunstancias no hubierais aceptado. Por eso utilizan ese lenguaje, un lenguaje simplista, en el cual os convencen, o con el cual os convencen, para que ellos ejecuten esos planes que desean. En el punto número sexto, es que ellos utilizan, según Chomsky, utilizan el aspecto emocional mucho más que la reflexión. Sí. Ellos prefieren generar en nosotros sentimientos, visceralismos, malestar, odio, repulsa, a generar en nosotros capacidad de análisis. ¿De acuerdo? Os pondré un ejemplo. Si veis un telediario y al principio os hablan de noticias importantes como la reunión del presidente del gobierno con el Fondo Monetario Internacional, la tensión en Oriente Medio, la situación actual de la crisis o cómo está funcionando, pues digamos, las políticas internacionales para solucionar dicha crisis o las respuestas de la sociedad frente a las medidas tomadas, eso os lo ponen al principio. Al final del telediario os meten visceralismos. ¿Y qué son esos visceralismos? Los datos de muertos en el tráfico, la mujer que ha sido degollada por su marido, el niño que ha sido atropellado por un vehículo, aquel tipo que se ha pegado un tiro con una escopeta. Os meten visceralismos, generan en vosotros sentimientos, porque esas ideas que generan lo que hacen es que producen sentimientos que calan muy hondo, muy hondo. Y no son noticias importantes dentro de un contexto nacional o internacional, son importantes en el sitio donde se ha producido el hecho. Y finalmente os meten el fútbol dentro de un telediario. Que el fútbol, con los fichajes, goles, faltas producidas, penaltis, malos arbitrajes, fichajes, lesiones, os generan ese visceralismo por vuestro equipo, por aquel equipo contra el que os debatís. Como resultante de esta ecuación, y si cogéis una libreta y tomáis nota de la misma, veréis que al final, cuando acaba un telediario y os intentáis en esa libreta apuntar de qué noticias os acordáis, veréis que solamente os acordáis de aquellas que han generado visceralismo, sentimientos, no aquellas que han creado análisis, que son las realmente importantes. Hacer la prueba, coger una libreta después de un telediario y apuntar, no hagáis trampa, coger una libreta después de un telediario y apuntar de qué noticias os acordáis. Veréis como solo os acordáis de las noticias visceralistas. Ellos lo saben. Bien, también hay una cuestión importante.
Gran parte de las calorías de nuestro cerebro consume muchas calorías, requiere mucha energía, pensar y analizar, pero los sentimientos son automáticos, salen solos, y entonces, claro, pues aprovechan esa facilidad para trabajar nuestros sentimientos. Vamos a continuar. Ellos mantienen al público, como punto número 7, mantener al público en la ignorancia y la mediocridad. Sí. Se habla de que la calidad de la educación que se da a las clases sociales va bajando. El nivel de la educación está bajando. Baja. Y al mantener al público dentro de unos grados de ignorancia y unos grados de análisis más bajos, o de crítica social más bajos, pues evidentemente acepta condiciones nuevamente inaceptables de manera más fácil. Es más fácil engañar a una persona ignorante que a una persona culta. Pues esa es una de sus estrategias, mantener al público dentro de la ignorancia y la mediocridad. Si veis en los colegios, observaréis que no están haciendo a niños y niñas inteligentes, no están haciendo a niños y niñas preparados en un futuro para que sean personas analíticas, inteligentes y capaces de tomar decisiones propias. Están haciendo a personas productivas para la sociedad, que es lo que ellos quieren, productividad. ¿Tú qué quieres de una oveja? Si fueras un pastor, ¿qué quieres de una oveja? ¿Que sea inteligente o que te dé mucha lana, que sea productiva? Lo que quieres de una oveja es que sea productiva, que te dé lana, que te dé leche. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso es lo que buscan. No buscan que tú seas inteligente, buscan que seas productivo. Es importante. Pero continuamos. Punto número 8. Según Chomsky, estimulan al público a ser complaciente con la mediocridad. Y esto lo podemos ver. En los grandes medios de comunicación vemos como cada 2 por 3 se prima la mediocridad. Programas absolutamente absurdos dentro del mundo de la farándula, programas que son reality shows, en el cual se llevan a una pandilla de estúpidos con un montón de cámaras que les están rodando 24 horas al día, y con esto pretenden crear un rol de lo que es bueno y de lo que es malo, cuando todas esas personas que se presentan en esos programas tienen en muchos casos psicopatías que les cubren el cuerpo entero, directamente. Pues eso es lo que pasa. Intentan hacer o promueven al público a crear que ese rol de lo mediocre, estúpido, vulgar e inculto sea lo aceptado y lo normal y corriente. Punto número 9. Reforzar la autoculpabilidad. Esto es muy interesante. Veréis cómo lo hacen. Ellos, al final, consiguen que ese problema general te dan la idea de que has sido tú el culpable. El problema de la burbuja económica es que tú has cogido un crédito y te has comprado una casa. El problema del ladrillo es que tú has comprado la casa. Y nuestra crisis actual viene porque tú has utilizado los bancos. Y eso es un falso análisis. No se pueden analizar así las cosas. Ellos consiguen que tú pienses que el culpable de la situación actual en muchos aspectos, no solo en ese, en muchos otros, seas tú. Si hay accidentes de tráfico, eres tú el culpable. Si hay crisis, eres tú el culpable. Y posiblemente si hay una guerra internacional, eres tú el culpable, porque lo has provocado a ciertos niveles. Hacen sentirte culpable constantemente. Y esto es un error. Pensad que yo, si le tiro un filete a un perro, el perro se lo comerá. ¿Quién es responsable de que se coma el filete? ¿El perro o yo? El perro, de manera natural, o el animal de manera natural, se come eso. Y si yo enveneno a ese filete, ¿quién es el responsable de la muerte del perro? ¿El propio perro que se lo come o yo que le ofrezco un veneno? Verlo desde ese punto de vista. El problema está arriba, no abajo, y quieren hacernos pensar que somos nosotros parte del gran problema. Punto número 10 y último. Conocen a los individuos mejor que ellos mismos se conocen. Y es verdad, ellos son capaces de hacer un perfil sociológico de nosotros alucinante. Saben cómo somos, qué compramos en los supermercados, utilizando las tarjetas de crédito, ellos saben cómo somos. Bueno, utilizando las tarjetas de crédito y otras cosas. Gracias a los teléfonos y la tecnología nos conocen mucho mejor. Pueden hacer estudios sociológicos de nosotros, qué compramos, a qué sitios vamos de vacaciones, cuáles son nuestros gustos de ropa, cuáles son nuestros gustos de alimentación, cuáles son nuestros gustos incluso de productos de belleza, a todos los niveles, a qué restaurantes vamos, qué alimentos nos gustan.
todo, saben todo de nosotros. Si compramos revistas, gracias a las tarjetas de crédito pueden saber qué tipos de revistas compramos, comprenden nuestro perfil, incluso si controlan Internet, como así está sucediendo a través de Google, son capaces de ejecutar un perfil de nosotros totalmente preciso, concreto y exacto sobre quién es esa persona que se llama JL, por ejemplo. Ellos saben mejor quiénes somos incluso que nosotros mismos, porque son capaces de analizarnos. Tienen grandes estudios de mercado, equipos sociológicos, gente que se dedica a investigar estas cuestiones y, por supuesto, enormes bases de datos llenas con nuestros datos, que generan un perfil de nuestra personalidad muy, muy concreto y correcto. Saben mucho de nosotros. Y si saben mucho de nosotros, al saber mucho, son capaces de manipularnos a nivel individual, de manera correcta. Eso es lo que hacen. Bien, comentaros que después de haberos mostrado estas 10 estrategias, os digo que hay un audio dentro de la web de mundodesconocido.com, hay un audio de larga duración en MP3 que os lo podéis descargar, en el cual Javier Pérez Nieto y el que os está hablando ahora, JL, debaten sobre estos 10 puntos de cómo nos manipulan. Lo podéis descargar, meterlo en un MP3 en vuestro móvil y escucharlo cuando vayáis en el autobús, en el metro, donde queráis. Ahí hacemos una especie de análisis mucho más extenso sobre lo que yo os estoy diciendo. Lamentablemente ese audio era un vídeo, el vídeo se perdió debido a que el sistema de grabación nos falló y hemos tenido que dejarlo en el audio. Pero bueno, tenéis aquí este vídeo en el cual de manera más sintetizada os contamos estas cuestiones. Si vosotros sabéis cómo os manipulan, si vosotros conocéis el secreto de los métodos de manipulación que ejercen sobre vosotros, de alguna manera os estáis vacunando frente a esa manipulación. Los veis y sabéis y conocéis sus estrategias y qué pretenden haciendo ciertas cosas. Y es bueno que esto lo sepáis. Es una información, a mi juicio, bastante interesante. Bien, y dicho lo cual, después de este largo videoprograma, que está durando 17 minutos y pico, pues deciros que nos vemos en mundodesconocido.com. Hasta pronto. Algo que me parece absurdo. De alguna manera estaban diciendo que Noam Chomsky es un infiltrado, una cosa, desde mi juicio y desde mi punto de vista, que no obedece a la realidad. Y vamos a analizar qué es exactamente lo que el señor Chomsky, de manera muy inteligente, nos resume en estos 10 puntos. Seguro que os va a interesar. Veréis, el primer punto dice lo siguiente: la estrategia de distracción. Sí, los grandes medios de comunicación nos distraen. En ocasiones ocurren acontecimientos paralelos a otros para de alguna manera que la gente se distraiga, su foco se oriente en cuestiones poco interesantes y lo que realmente le interesa sea ocultado. Un ejemplo de ello es, en España ocurrió que la reforma, una de las importantes reformas laborales, sucedió justamente cuando España ganó el Mundial de Fútbol. Todo el mundo se centraba en el campeonato, en la selección española y cómo ganó. Y muy poca gente pensó en aquella reforma laboral. Lo metieron ávidamente. Quizás, y además es curioso porque lo hicieron. Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.com. Aquí estamos otra vez con todos vosotros. En esta ocasión nos traemos las 10 formas o métodos de manipulación mediática. Cómo los grandes medios de comunicación nos manipulan. La verdad es que es un gran texto. Este texto parte de un filósofo, lingüista y activista norteamericano cuyo nombre es Noam Chomsky. Noam Chomsky ha sido muy criticado porque es de origen judío y algunas personas alegaban que sus escritos estaban orientados a dirigir a la opinión pública en favor de los intereses de Israel en periodo estival. Tal vez ocurra lo mismo con el clima que existe en Oriente Medio. Tal vez, cuando comiencen las Olimpiadas de este año en Londres, es cuando se produzca el conflicto en Oriente Medio, tomando Irán o ejecutando actos contra Siria. No lo sabemos. Pero quizás aprovechen una cuestión para ocultar la otra. Si tu corredor de carreras preferido de 100 metros está en la pista de atletismo jugando la final, no te vas a preocupar mucho de lo que está ocurriendo
en Oriente Próximo. De tal manera que efectivamente existe una estrategia de distracción. Chomsky habla más adelante sobre otro tipo de estrategias y vamos con la segunda. La segunda es crear el problema y después ofrecer la solución. Es el llamado problema, reacción, solución. Es una estrategia muy inteligente por su parte, como son capaces de operar en ciertas condiciones para que nosotros aceptemos lo que podríamos considerar inaceptable. ¿Cómo